Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde practicamos español de forma natural y divertida. Hola, qué gusto estar aquí otra vez. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Hoy tenemos un tema muy especial, algo que nos va a hacer recordar nuestra niñez. Así es. Vamos a hablar de nuestros juegos favoritos de cuando éramos niños. Esos juegos que jugábamos en la calle, en el parque, con los amigos del barrio. Me encanta este tema porque todos tenemos esos recuerdos bonitos de la infancia. Y ustedes, queridos oyentes, también tienen esas memorias, ¿verdad? Cuéntenos en los comentarios cuál era su juego favorito cuando eran pequeños. Bueno, yo empiezo. Mi juego favorito era las escondidas. No sé si en tu país le dicen así, pero es ese juego donde uno cuenta hasta 20 o hasta 100 y los demás se esconden. ¡Ah, sí! Las escondidas. En algunos lugares le dicen el escondite o escondidillas. Es un clásico. Exacto. Me gustaba mucho porque podíamos jugar en cualquier lugar. En mi barrio teníamos una plaza muy grande con muchos árboles, bancos y lugares perfectos para esconderse. ¡Qué bonito! ¿Y eras bueno escondiéndote o eras bueno buscando? Yo era mejor buscando, la verdad. Tenía muy buena memoria y recordaba todos los lugares donde mis amigos se escondían. Siempre los encontraba rápido. ¡Qué interesante! Yo era completamente diferente. Mi juego favorito era la rayuela. ¿Conoces ese juego? Sí, claro. Es ese juego donde dibujas cuadros en el suelo con tiza, ¿no? Y saltas en un pie. Exactamente. Dibujábamos los cuadros con números del 1 al 10. Luego tirabas una piedrita en el primer cuadro y tenías que saltar todos los demás sin pisar la línea. Y sin pisar el cuadro donde estaba la piedra, ¿verdad? ¡Correcto! Era muy divertido. Y lo mejor era que podíamos jugar las niñas solas o con los niños también. No importaba. ¿Y por qué te gustaba tanto ese juego? Porque me gustaba el desafío de mantener el equilibrio. Además, era un juego tranquilo. No teníamos que correr mucho ni sudar tanto. Solo concentración y equilibrio. Interesante. A mí me gustaban más los juegos donde corrías y te cansabas, como las escondidas o la lleva. ¡Ah! ¡La lleva! Ese también es muy popular. ¿Cómo se juega exactamente? Porque yo sé que tiene diferentes versiones. Bueno, la versión que yo jugaba era simple. Una persona era la lleva y tenía que tocar a los demás. Cuando tocabas a alguien, esa persona se convertía en la lleva y tú podías correr libre. Ah, entiendo. Era como una persecución constante. Sí, exactamente. Corríamos por todo el parque. A veces jugábamos durante horas y terminábamos súper cansados, pero muy felices. ¡Qué lindos recuerdos! Y oye, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Ustedes jugaban estos juegos también? ¿O tenían otros juegos diferentes en sus países? Déjenos un comentario. Queremos saber. Sí, porque estos juegos son muy comunes en muchos países de habla hispana, pero seguro que cada lugar tiene sus propias variaciones o juegos únicos. Totalmente. Yo recuerdo que también jugábamos con una cuerda, saltando la cuerda. 2 personas movían la cuerda y las demás saltaban en el medio. Ah, sí, saltar la cuerda. Ese era más popular entre las niñas, ¿no? Sí, generalmente. Pero algunos niños también jugaban. Teníamos canciones especiales que cantábamos mientras saltábamos. Eso hacía el juego más divertido. ¿Te acuerdas de alguna canción? Sí, había una que decía, al pasar la barca, me dijo el barquero. Las niñas bonitas no pagan dinero. Era muy pegajosa. ¡Qué curioso! Nosotros no usábamos canciones en nuestros juegos, solo gritábamos y corríamos. Los niños siempre con más energía. Pero dime, ¿jugabas con juguetes también o solo juegos de grupo? Tenía algunos juguetes, claro. Tenía carritos, soldaditos, cosas así. Pero prefería los juegos. Los juegos con mis amigos. Era más emocionante. Yo igual. Tenía muñecas, pero casi no jugaba con ellas. Prefería estar afuera, con mis amigas, inventando juegos nuevos cada día. ¿Inventaban juegos? ¿Cómo cuáles? Bueno, a veces jugábamos a ser maestras. Una de nosotras era la maestra y las demás éramos estudiantes. Teníamos pizarras pequeñitas y hacíamos clases de mentira. Eso es muy creativo. Nosotros jugábamos mucho a los piratas o a los vaqueros. Nos imaginábamos que éramos exploradores o buscadores de tesoros. ¡Qué divertido!
La imaginación de los niños no tiene límites, ¿verdad? Para nada. Podíamos convertir un palo en una espada o una caja de cartón en un barco pirata. Todo era posible. Exactamente. Y ahora, cuando veo a los niños de hoy jugando con tablets y videojuegos, siento un poco de nostalgia por esos tiempos. Yo también. Aunque no digo que la tecnología sea mala, solo que es diferente. Nosotros teníamos que usar más la imaginación y movernos más físicamente. Sí, es verdad. Corríamos, saltábamos, nos caíamos, nos raspábamos las rodillas. Todo era parte de la diversión. Y aprendíamos a jugar en equipo, a compartir, a resolver conflictos, porque siempre había discusiones sobre las reglas del juego. ¡Oh, sí! Las famosas discusiones. Eso no vale. Estás haciendo trampa. Esa no es la regla. Siempre pasaba. Pero al final, siempre nos reconciliábamos y seguíamos jugando. Los niños perdonan rápido. Así es. Y oye, otra pregunta para nuestros queridos oyentes. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia más grande entre los juegos de antes y los juegos de ahora? Comenten su opinión. Nos interesa mucho. Muy buena pregunta. Yo creo que la diferencia principal es el contacto físico y social. Antes jugábamos cara a cara, ahora muchos niños juegan en línea con personas que ni conocen. Tienes razón. Aunque también hay cosas buenas. Por ejemplo, ahora los niños pueden jugar con amigos que viven lejos. Eso antes era imposible. Sí, todo tiene sus ventajas y desventajas. Pero para mí, nada se compara con la emoción de correr bajo el sol, sentir el viento en la cara y reírte con tus amigos en persona. Completamente de acuerdo. Esos momentos eran mágicos. Y lo mejor es que no necesitábamos nada caro, solo nuestra imaginación y ganas de divertirnos. Exacto. Con una pelota vieja podíamos jugar fútbol toda la tarde. O con una tiza podíamos dibujar en el suelo y crear 1000 juegos diferentes. La simplicidad era hermosa. No necesitábamos wifi, ni baterías, ni nada de eso. Solo a nuestros amigos y un espacio para jugar. ¿Y sabes qué más extraño? El sonido de los niños jugando en la calle. Ahora las calles están más silenciosas. Antes, siempre escuchabas risas, gritos de emoción, voces jugando. Sí, es verdad. Mi mamá siempre me llamaba desde la ventana cuando era hora de entrar a casa. Verónica, a cenar. Y yo siempre pedía 5 minutos más. Igual yo. Mamá, un ratito más, por favor. Nunca queríamos que el día terminara. Qué lindos recuerdos nos has traído hoy, Pedro. Me has puesto nostálgica. A mí también me pasa. Pero es una nostalgia bonita, ¿no? Es agradable recordar esos momentos felices de la infancia. Definitivamente. Y espero que nuestros oyentes también estén recordando sus propios juegos y momentos especiales. Por favor, compártanlos con nosotros en los comentarios. Sí, queremos escuchar sus historias. ¿Qué jugaban? ¿Con quién? ¿Dónde? Todo. Cada historia es diferente y especial. Y bueno, antes de despedirnos, quiero hacerles una última pregunta a ustedes, queridos oyentes. Si pudieran regresar a su infancia por un día, ¿qué juego jugarían primero? Piensen en eso y cuéntenos. Excelente pregunta. Yo creo que jugaría a las escondidas otra vez. Con todos mis amigos del barrio, como antes. Yo jugaría a la rayuela. Y después saltaría la cuerda cantando esas canciones que me sabía de memoria. Qué bonito sería poder hacerlo, aunque sea por un día. Sí, aunque sea por unas horas. Pero bueno, aunque no podemos regresar en el tiempo, sí podemos guardar esos recuerdos en nuestro corazón. Y podemos contarles esas historias a las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Es importante de que los niños de hoy conozcan cómo jugábamos antes. Tal vez algunos se animen a probar esos juegos clásicos. Sería maravilloso. Y bueno, ya es hora de despedirnos por hoy. Sí, el tiempo pasó volando. Como siempre, fue un placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y por practicar español con nosotros. No olviden dejar sus comentarios. Queremos saber cuál era su juego favorito de la infancia. Y recuerden suscribirse a HolaCast Español para no perderse ningún episodio. Cada semana tenemos temas nuevos e interesantes. Así es. Y también pueden compartir este podcast con sus amigos que están aprendiendo español. Entre más seamos, mejor. Bueno, nos despedimos con mucho cariño. Que tengan una linda tarde. Hasta la próxima, amigos.
Cuídense mucho y sigan practicando su español. Adiós. Adiós a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español.